Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos conectamos con René Ramírez, a quien le queremos consultar esta disputa profunda que se ha dado alrededor de la dolarización en principio, unos diciendo que Andrés Arauz quiere desdolarizar, los otros diciendo que no, que quieren garantizar la plata, pero al mismo tiempo quieren privatizar el Banco Central. ¿Qué está evidenciando esta disputa? ¿Cuál es el orden más profundo de esta discusión para entender que esta segunda vuelta estaría planteada en solamente esos términos? Bueno, parte de lo que venía señalando, ¿no? Que tiene que ver con cómo construir una institucionalidad que vaya más allá del proceso democrático, ¿no? El proceso democrático me refiero al proceso electoral, ¿no? Es cómo tener el poder sin ganar elecciones, ¿no? Eso es el fondo, eso es lo que está atrás, ¿no? O sea, con la ley mal llamada de defensa de la dolarización, porque es todo lo contrario, o sea, deja mucho más abierto para que exista fuga de divisas, fuga de capitales, que en la dolarización es fundamental tener una política todo lo contrario, que retornen esos capitales, impedir la salida de los capitales. No existen claros artículos que más bien dan mayor libertad para esa movilidad de capitales. El punto nodal que nosotros tenemos que saber acá es que lo que se quiere es dar el poder de el control de la masa del circulante del dólar, no al que ganan los procesos democráticos, sino, en este caso, principalmente al sector privado bancario, porque además es tan cínico la propuesta, ¿no? Que ponen en el consejo, ¿no? Los tomadores de decisión, ciertas condiciones, ¿no? Específicas, que tienen que ser banqueros, que tienen que cumplir ciertas características para poder estar directamente en el directorio, ¿no? Entonces, de cierta manera, lo que se está haciendo es, primero, es una falsa autonomía, porque es una autonomía frente al proceso democrático, a la democracia y a las instituciones estatales, ¿no? Pero es una, llamemos, una heteronomía, una dependencia hacia los sectores privados bancarios, ¿no? Y obviamente todo el mundo sabe que en un proceso en el que se busca, por ejemplo, vienes de una crisis estructural, necesitas inyectar dinero para recuperar la economía, ¿no? Necesita de una política que coincida las diferentes políticas que tienen los gobiernos, la política fiscal, con la política monetaria, con la política redistributiva, etcétera, ¿no? Entonces, le están quitando mucho más fuerza y al tener la dolarización en sí mismo, que nosotros, a pesar de saber que es una restricción, fuimos el gobierno que más hemos defendido la dolarización, ¿no? Y claramente la propuesta de Andrés Arauz es defender la dolarización. Y paradójicamente, los que señalan que defienden la dolarización, lo que están generando es un instrumento para dar mayor libertad para que la dolarización entre en riesgo, pero generar un proceso de pacto de privatización del Banco Central, que sería una no autonomía, ¿no? Como se intenta decir, porque es una heteronomía, una dependencia a los sectores bancarios. Y con esto, dar el poder, así no ganen, ¿no? Claro, pero ahí Entonces, o lo hacen a través de... te planteo la pregunta de rigor, entonces, ¿cómo va a recibir el gobierno de Andrés Arauz en caso de que él ganara estas elecciones? Porque también ya hay rumores, hay incluso indicios de que dejarían la caja fiscal vacía prácticamente a propósito o a pretexto de que están atendiendo la pandemia, que están atendiendo la crisis. ¿En qué condiciones va a recibir un gobierno futuro, digamos, que fuese de Andrés Arauz, como lo planteas? Bueno, o sea, nosotros hay que tener muy claro que esa es la estrategia que siempre ha sucedido a lo largo de las décadas de la relación entre los gobiernos más de derecha, neoliberales, y los gobiernos progresistas, que lo que buscan es hacer un proceso muy fuerte de endeudamiento, ¿no? En este caso se ha dado lo que pasó, por ejemplo, en Argentina, endeudamiento con esta bicicleta que es la salida de capitales para ir a paraísos fiscales, ¿no? En la cual lo que buscan es atar las manos a los gobiernos que les suceden para que no puedan cumplir sus promesas redistributivas, ¿no? Pero obviamente, siempre digo yo, esto depende de la voluntad política, ¿no? Y si es que existe voluntad política, acordémonos nosotros que en el momento de mayor crisis del Ecuador, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, que fue el 2015-2016, ¿no?
se produjo lo que yo llamo una redistribución hacia abajo en momentos de crisis. Uno tiene que ver la redistribución no solo cuando crece el pastel, sino cuando decrece, ¿no? Y en este momento, con voluntad política, ¿no? Cuando hubo esta recesión con los choques externos que tuvimos, ¿no? Lo que hicimos nosotros es que no pierda el 70% de la población, ¿no? Más pobre y clase media, y que el ajuste venga de el 30% más rico. No aumentó pobreza, no aumentó desigualdad, no aumentó desempleo. ¿Por qué? Porque existe la voluntad política. ¿Qué es lo que te dice el neoliberalismo? No, nos dejaron muy mal. La única forma es un ajuste, y un ajuste generalmente que paguen las grandes mayorías de los pobres, ¿no? Si es que existe voluntad política, hay cómo tomar decisiones para recuperar la economía, recuperar en este caso el bienestar de los ciudadanos, poner dinero, como suele decir el candidato Andrés Arauz, dinero en los bolsillos de los ciudadanos para a través del consumo, ¿no? Recuperar el bienestar del país. Entonces, la hoja de ruta desde la propuesta político-económica del candidato Andrés Arauz es muy clara, ¿no? La otra es justamente seguir ajustando el tener una vida digna en todos los ecuatorianos. Ya, pero entonces para finalizar con esta pregunta, René, en esas condiciones económicas, también con la pandemia, evidentemente como una de las grandes deficiencias del gobierno que va dejando el poder, hay un elemento que también está en juego, es decir, hay sectores políticos que podrían desestabilizar al próximo gobierno porque efectivamente ya han ido construyendo ese relato con supuestos financiamientos ilegales, con una serie de argumentos y de argucias. ¿Hasta dónde va a haber las condiciones, digamos, para la gobernabilidad de, digamos, pongamos el caso que sea Andrés Arauz, cuando todos los demás están en contra de su candidatura? Bueno, la gobernabilidad va a ser fácil, ¿no? Y va a depender mucho de dos temas, ¿no? De la capacidad de articulación con los movimientos sociales, ¿no? Y con actores políticos que sean, yo no diría ni siquiera correístas ni de izquierda, ¿no? Que sean demócratas y que estén a favor de la vida, ¿no? Y yo creo que eso somos la mayoría de ecuatorianos, ¿no? Van a seguir, porque esto no para, ¿no? Van a seguir, al igual que sucede en toda América Latina, con, si es que es una fase adicional, una tipología adicional, de buscar la instauración de estas dictaduras democráticas, dictaduras electorales, no estas pseudo democracias, porque lo que está en serio es la misma democracia, ¿no? Entonces, no va a parar, y lo que tenemos que tener claro que esa va a ser la forma de convivencia, porque los que son antidemócratas son los grupos de derecha, conservadores, que lo que buscan es generar una inestabilidad política y social para que el retorno de la ganancia del capital no siga decreciendo como ha venido decreciendo en los últimos años a nivel mundial y a nivel regional. Entonces, es clara las opciones que tenemos nosotros como Ecuador y como región. O estás a favor de la democracia o estás a favor de las dictaduras, el autoritarismo, estás a favor de la vida o estás a favor de la muerte, estimado Orlando. Claro que sí. Gracias, René, por estas reflexiones importantes hasta este momento y además esperemos que ya en la segunda vuelta, de alguna manera, esto se vaya superando con más democracia. Te mando un abrazo, cuídate mucho. Un abrazo, igualmente. Gracias a René Ramírez, ex secretario nacional de Planificación del gobierno de Rafael Correa, además atento a lo que ocurre aquí en el Ecuador. Nos despedimos. Cuídense mucho. Que la pasen bien. Chao, chao.